Muy buenas tardes. Me presento nuevamente, soy Ricardo Sumalavia, director del Centro de Estudios Orientales, y estamos en el segundo día de nuestra jornada de estudios coreanos, muy contentos de poder estar nuevamente en el campus de la universidad, la Pontificia Universidad Católica del Perú, en el auditorio, con público presente y también con las personas que nos acompañan a través de la sesión Zoom y también a través de nuestras redes. En esta oportunidad, esta tarde, vamos a iniciar con una conferencia a cargo de la profesora Daisy Sarabia. Voy a darle algunas noticias respecto a ella. Es magíster en literatura, con mención en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, diploma en especialización en docencia superior por la misma Casa de Estudios, diploma en género y etnicidad por la Universidad de Chile, miembro investigador de la Red Hispanoamericanista sobre estudios sinólogos en Costa Rica. Sus investigaciones giran en torno a la inmigración china en el Perú desde el enfoque literario. Es autora del libro Migración China y Orientalismo Modernista, así como de artículos, reseñas y ensayos diversos en torno al mismo tema. Ha dictado también cursos sobre literatura china, japonesa y coreana. Se desempeña actualmente como docente de literatura en la UTP, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, así como también es profesora de nuestro Centro de Estudios Orientales aquí en la Universidad Católica. Para nosotros es un gusto enorme poder presentarles a la profesora Daisy Sarabia, a quien le cedo la palabra. Gracias, buenas tardes a todos. Así como el día de hoy acerca de los manguas y también de los webtoons. Voy a ampliar esto. Ok. Muy bien, vamos a hablar acerca de los manhwas y de los webtoons, que son, digamos, las historietas en Corea, un poco acerca de su recorrido y de las características que tenemos, ¿no? En principio, uno podría a veces comentar, ¿no? Yo conozco el manga, esto es muy japonés, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia de pronto entre el manga, el manhwa y el manhwa, que es chino también, ¿no? Nos vamos a detener de repente en algunas características. Hoy en día, de pronto, el manhwa se ha vuelto muy conocido, muy popular. Además que está en un formato online, por eso es que el formato, como pueden ver ahí en el cuadro, es desplazador. Es decir, ya no son ni siquiera paneles como en el manga que tú lees, ¿no? De izquierda a derecha, de arriba a abajo, sino que simplemente usas el cursor para ir pasando. Los formatos además son de color, es full color, cosa que tal vez de repente en el manga japonés no suene como que es raro, ¿no? Eso no aparece, todo es en blanco y negro, pero aquí predomina el color. También, si vemos algunas características, creo que podríamos decir un poco que no hay muchos detalles como en el manga japonés, no lo hay. Sin embargo, se busca una representación de la juventud, tener expresiones exageradas, mostrar el estilo de vida, la vida cotidiana, por ejemplo, el cuerpo también, recrear los rostros, las expresiones sobre todo. Algo que de alguna manera se diferencia un poco del manga, que tiene a veces una tendencia mucho más realista, por ejemplo, en el cual también predomina fondos realistas, un ambiente con mucho detalle, por ejemplo, ¿no? Estoy pensando en mangas como Gantz, estoy pensando en One Punch Man, en todas estas mangas que realmente son muy detallados incluso, ¿no? Pero aquí en el manga no, pero hay igual un encanto que tiene que ver con el color, que tiene que ver con los temas también que ya vamos a ver. Entonces, eso, el manhwa, que también es manhwa, formato físico, y el webtoon al que le llaman el formato virtual, formato digital. Por eso es que aquí también habría que hacer una separación entre lo que sería la historieta impresa, ¿no? Que sería la historieta impresa, el manhwa y el webtoon, ¿no? El webtoon, para definirlo brevemente, después podemos un poco ampliar, es estos dibujos, ¿no? Web más dibujos animados, es decir, son estos dibujos animados que tienen un formato online, muchas veces es gratuito y se consume a través de las diversas páginas en Corea. Entonces ahí vamos a ver un poco eso, pero primero vamos a pasar por un recorrido por las historietas de manga. A ver, yo creo que tanto China como Corea sí tienen un desarrollo de historietas muy interesante. Un desarrollo, además, que muchas veces, curiosamente, ha estado censurado.
porque uno puede a veces pensar como que este tema de la cultura popular como que no está exento, o está exento, mejor dicho, a la política, a la sociedad, pero no. De hecho, las primeras historietas en Corea, los primeros manga, eran censurados y muchas veces por los temas, incluso temas tan sencillos como temas de la familia o temas que aborden la guerra, de pronto eran como quemados. Incluso había en los primeros años, estoy hablando de la época, por ejemplo, periodos del 40, épocas también donde estaba la colonización japonesa, incluso cuando había unos intentos por formar historietas, usualmente se censuraban. Entonces, digamos que nuestro recorrido todavía por el manga está todavía aún en proceso, en un proceso muy interesante. Algunos pueden decir el 50 como una fecha importante, porque ahí aparece el primer éxito de las historietas coreanas con 3000 mentiras en búsqueda de mamá, que ustedes pueden ver que está un costado aquí, ¿no? Es la que está aquí arriba. Miren, ahí, por ejemplo, uno ve y uno dice, ¿no? Tiene mucho diálogo, por ejemplo, ¿no? Y es que más antes las historietas, tanto en chino como en coreano, tenían mucho diálogo. Te da la impresión que fuese un libro de cuentos, ¿no? Un poco más que una historieta, porque una historieta tiene globos, una historieta tiene poca descripción, pero aquí no funciona eso. Y además son dibujos grandes, ¿no? Que predominan, que ocupan casi toda la hoja. Y además también la historia 3000 mentiras en búsqueda de mamá de Kim Jong-rae es una historia de 1958 que trata precisamente acerca de una hija que va en búsqueda de su madre, ¿no? Y que su padre es un adicto al alcohol. Son historias que hablan de la guerra, historias que hablan de la familia, hablan de la pérdida. Luego tenemos más allá en el tiempo, Life, que es de 1959. Lo he puesto aquí porque es, digamos, un primer éxito. Este es de Kim Sang-ho, que ha salido casi 1958 y 59, entonces vemos que ahí que el apogeo de las historietas coreanas empiezan por los 50. Ahora, yo destaco de Life o Life, no sé cómo pronunciar exactamente Life, que es un superhéroe así que te parece fantasmagórico, una especie de Superman, es un superhéroe que está viviendo en un mundo futurista, supuestamente. Y además, esto, para que lo sepan, es una persona que defiende el mundo. Aquí es una temática fantástica, no estamos hablando de Corea, ni de Seúl, ni Pyongyang, que de pronto es la temática de las primeras historietas de corte realista, sino más bien estamos hablando de algo así como en un mundo futurista donde hay muchos villanos, él tiene que combatir contra la justicia. Noto aquí también el enemigo de Life, que va a ser este primer superhéroe coreano, es la reina de Óxido. Y la reina de Óxido está basada en una princesa incaica. Entonces, eso también me pareció muy interesante, porque para esa fecha, 1959, de pronto hayan tomado como referencia la cultura peruana y hayan considerado que la villana de esta historia sea la reina de Óxido. Pero esta reina de Óxido está basada en una reina incaica que tiene un imperio también igualito, ¿no? De incas, y que de pronto está harta de la modernidad, harta digamos, de cosas como de problemas, de pleitos de otros gobernantes, de dominación, de colonización, y se rebela. Y la EFI trata de contenerla porque su rebelión hace que de pronto, hace que de pronto ella como que se vuelva tan mala, tan rencorosa, que ya no quiera creer en nadie, que quiera destruir todo. Esa temática es muy buena. O sea, para 1959 a mí me parece, viendo el argumento, viendo todas estas historias, como que me sorprende que haya una temática que hable de modernidad, que hable de colonización en realidad en una historieta. Yo no hice por qué. Analizando, ¿no? A veces cuando veo comentarios críticos acerca de Life, algunos dicen que Life está también pensado en el periodo de Corea, en la realidad coreana de ese entonces, una realidad que venía de la guerra, que viene de una colonización japonesa y que de pronto siente que quiere paz, quiere tranquilidad. Y eso es un poco lo que transmite esta historieta y este primer personaje, ¿no? Vamos acá, voy a seguirle aquí. Bueno, no me detengo mucho aquí porque esto es un versus, Mazinger versus Robot Taekwondo, porque otra vez acá la referencia. Yo creo que por estos años ya está pegando muy bien, estamos en el 70 ahora, 70, 80, está pegando muy bien los mangas japoneses. ¿Qué va a pasar en China? ¿Qué va a pasar en Corea? Que de pronto todos en China y en Corea ven los mangas japoneses, las historietas japonesas y dicen,
caramba, también queremos tener nuestra versión, ¿no? Nuestra versión propia, nuestra versión nacional. Entonces ahí es donde estos formatos impresos, que a propósito eran formatos de pronto baratos, económicos, ya dije que estaban pasados también por la censura. En el 70 y el 80 los manguas empiezan a ser más populares aún en el público, los formatos son más atractivos, de hecho, y acá aparece el robot Tai Conti, que es un robot que sabe artes marciales. Y te puede parecer muy loco, ¿no? Porque ¿qué está haciendo, no? Pero en realidad el tema de las artes marciales, taekwondo, por ejemplo, o lo que va a ser artes marciales en China, Kung Fu, por ejemplo, va a ser el tema de muchas historietas, a tal punto que va a dominar casi la década del 80 y el 70. Muchas historietas basadas en artes marciales, hasta el punto que ya aburre. En verdad, llega a un punto a aburrir y que de pronto la gente diga, bueno, tenemos más temas, hay que hacer más temas. Bueno, finalmente llegamos 80s, 90s, y yo creo que aquí hay periodos, incluso ahora en la actualidad hay periodos, hay temas, hay géneros. Entre los 80s, 90s, de pronto va a aparecer ya más diversidad. Tenemos los géneros de terror, tenemos también los géneros de deporte, que de pronto acá no suene muy popular de repente, pero hay muchas historietas, muchos manguas acerca de béisbol, por ejemplo, de béisbol sobre todo, muchos de deporte, de básquet, en fin. También están las historias realistas, las novelas históricas. Me gusta comentar esto porque yo siento que en las historietas chinas y coreanas hay una unión, una similitud, un recorrido mucho más cercano que respecto a Japón. ¿Por qué? Porque el tema social siempre ha estado impregnado en las historietas y el tema nacional. Entonces hay un afán muchas veces, incluso viniendo del gobierno, de querer hacer historietas, ya sea manga coreano o mengua chino, historietas que estén basadas en representar la cultura del país, nacionales, muy nacionales. Por eso es que muchas veces están representándose aquí leyendas, novelas históricas de la literatura, por ejemplo, y eso es, me parece muy interesante por la manera en cómo tratan siempre de conservar la cultura, ¿no? Y de no llegar al punto de ser una imitación, aunque sí va a haber historietas que pueden incluso llegar a calcar muchos relatos como Astro Boy o Doraemon. Hay de todo, pero hay, creo yo, una ligazón entre la historia, ¿no? Social, política y los argumentos de estas historias. Me voy en el tiempo y ahora sí, me voy a los webtoon, ¿no? Había dicho que los webtoon es lo que está de moda, está hoy en día de moda. Tú dirás, ¿en cuándo empieza webtoon, no? Porque hasta ahora hemos hablado de manga y parece muy bueno la cosa, pero hoy en día la coreana, esta ola Hallyu, que empieza con los dramas, los K-dramas, sigue el K-pop. Ahora están muchos pensando que la tercera ola son los webtoons. No lo sé, hay algunas dudas al respecto, hay algunos que dicen que sí, otros que dicen que no, pero bueno, la cuestión es que ¿cuándo empiezan los webtoons? Los webtoons van a empezar, si lo fechamos un poco, entre los 2000, a finales del 2000. Dice que hay una caricatura, que es la que está acá, ¿no? Que se ve como los así todo dibujado, muy sencillo, muy sencillo en realidad. Ese es Snowcat. Snowcat de 1998 fue un éxito y además estuvo en formato online, porque si hablamos de webtoon, significa que ha sido publicado en alguna página web. La historia es sencilla, historia de aventuras, de bromas. Hay muchas historietas, muchos manguas coreanos que son de broma, full comedia. Y justamente ese género de full comedia tiende a no ser un dibujo tan realista. Por eso es que tú dices, ay, pero es un garabato, pero es que en los manguas coreanos es así. Y bueno, y luego aparece esta otra que está al costado, que es Marine Blues. La cuestión en que 98, 2001 aparece esta última y empieza a haber un boom, porque se dan cuenta en las páginas web como Naverse, que en Corea que la gente empieza a leer un montón. Entonces dice, vamos a meterle publicidades. Y claro, al principio funcionaban así, tú leías la historieta gratis y te aparecía por ahí un costadito la publicidad que querían meter, ¿no? Entonces, eso fue muy curioso. Y así nacen los webtoons. Hay incluso webtoons, no sé si ustedes habrán visto, pero igual la mayoría son gratuitos, ¿no? La mayoría, en las cuales incluso los mismos personajes hacen la publicidad de las cosas. ¿Ah? Pero bueno,
Vamos a ver, entonces, ¿qué tenemos acerca de los webtoons y qué es lo que presentan? En el mercado de los webtoons, uno dice, el mercado de los webtoons va a desplazar a los mangas. ¿Por qué? Porque uno es gratis. Si es gratis, todo el mundo lee. Otro, que se publican semanalmente, incluso más rápido, y se leen mucho más rápido. Tú terminas de leer un capítulo en lo que te dura, pues, 10 minutos. He visto literalmente webtoons que duran muy poco, pero que tienen un éxito. Ahora, ¿qué es lo que asegura el éxito de un webtoon? ¿No? Si por ahí algún día te animas, porque en realidad hay webtoons en español, en Estados Unidos ahora hay, en Japón incluso ya tiene, digamos, su propio formato, en China también. Uno es la calificación, la popularidad, ¿no? La calificación, 5 estrellas, 3 estrellas, ya te da un augurio de buen éxito. La cantidad de me gustas, ¿no? Porque es algo virtual, algo de online, entonces en los me gustas también. El poder del escritor. A veces hay escritores que incluso no se sabe nada de su vida ni nada, pasan anonimato, pero han publicado webtoons, tienen fama de haber publicado y les va muy bien. Entonces, el poder del escritor que jala mucho. El estilo de la pintura. Al inicio, los webtoons son bastante simples, luego van a adquirir color y eso es algo que destacan. Y hoy en día, incluso los webtoons, hay webtoons que son muy detallados, muy realistas, que de pronto ya no tienen mucho que envidiarle al manga japonés, por decir así, ¿no? Y lo último que había leído en estos días, por ejemplo, ha sido Joran, que es una historia de terror, es un webtoon que es de 10 capítulos, pueden verla si quieren, es gratis totalmente. Y ese webtoon, por ejemplo, que tú lo ves en tu celular, pasas, tiene sonido. Entonces, como es de terror, recomendaría ponerse audífonos porque en algún momento se tiene y ¡ca! Te viene el grito de horror, ¿no? Y es más, no solamente los gritos de horror o la sorpresa del miedo, sino que hay imágenes en 3D en movimiento. O sea, este webtoon ya está pasando simplemente a la ilustración y en algunos momentos está ya haciendo una animación. Entonces, está bastante al lado de la vanguardia, por decir así, ¿no? Aquí hay un asunto que podemos ver. Parece todo muy bueno, parece todo muy positivo. Vamos, webtoon gratis, ¿quién no quiere leer webtoons? También hay de paga, desde luego, ¿no? Pero la mayoría son de gratuitos. El problema es el mercado. Algunos, ¿no? Bueno, estaba citando aquí un artículo en coreano que es la tendencia de los K-webtoons, ¿no? Que está publicado por Ray Bryant, que es una página que habla acerca de cultura popular, y ellos decían, por ejemplo, que hay un problema. Que sea gratuito va a hacer que todo el público quiera que siempre sea gratuito o la mayor parte sea gratuita. Y eso no es muy bueno, porque a la hora de venir las ganancias, básicamente, por ejemplo, el creador, el diseñador, ¿no? Por decir, no sé si es de mangaka, pero el que está detrás de esto no gana mucho. No gana mucho. El consumidor lo ve normal. La publicidad puede ganar, porque está ganando todo el tiempo con las páginas, ¿no? Pero el que hace esto, no. Aparte de que ya hay casos de explotación laboral, de cantidad excesiva de trabajo con los escritores, con el guión, que a veces hay que cambiarlos, hay que tenerlo a rápida hora. Entonces, es diferente de la industria de Japón, por ejemplo. El tema de lo gratuito, algunos señalan, por ejemplo, esta página, que va a ser un obstáculo, ¿no? Y otro también es la novedad. ¿Qué podemos presentar que sea novedoso? Vamos acá. Bueno, tal vez no se vea muy bien no sé si se ve ahí. Bueno, se ve un poco así, pero en el Zoom espero que lo vean bien. Hablando acerca de eso, también hay un tema, ¿no? Isidoro Rumi, que es también ha hecho un análisis de webtoon, el tema de la identificación cultural. ¿Ah? Acá hay algo que preocupa. Es el tema de que de pronto, es que siempre se ha pensado que las historietas coreanas o chinas tienen que tener una dosis de identidad cultural. Algo que tú no puedes exigir de repente a los mangas japoneses. Tienen una historia muy vinculada con la sociedad y con reflejar esto. Ahora, la tendencia es, hacemos webtoon para jóvenes, entonces hay que reflejar la vida de los jóvenes coreanos. Y en verdad, muchos han hecho un estudio, creo que hizo el Yi una investigación, en el cual la mayoría había dicho que lee estos webtoons porque refleja su vida cotidiana. Por eso es que si tú lees webtoons así, ¿no? Mi webtoon de terror o de amor o lo que sea, la mayoría son de jovencitos, de estudiantes, de universitarios, con problemas, ¿ah? Y son problemas feos, ¿ah? He visto historias así como Beauty Water, que son, que bueno, que están en la pantalla, es una historia de terror sobre la belleza.
una mujer gordita que quiere ser bella porque se siente rechazada, porque no encuentra un buen empleo, porque no tiene enamorado, porque en Corea todos son imágenes de belleza y perfección. Un día le venden un frasco de Beauty Water, así se llama, y decide moldear su cuerpo para ser súper regia y hermosa, pero eso le dura lo que le dura una semana y tiene que estar compre y compre, compre y compre. Entonces, hay el tema del consumismo, de todos aquellos problemas que rodean a los jóvenes, depresión, angustia, moldes, presión, etc. Y dice que esos temas son los que están hoy por hoy rayando, por decir así. Ahora, por ejemplo, en el género, lo que más se consume está entre lo fantástico, lo romántico, lo acción y el drama. ¿No? Está así. Y un poco menos ya lo de, no sé, lo de ciencia ficción, thriller, terror, ¿no? Comedia. Pero es en el género romántico donde muchas veces se ponen esas dosis de, em, de análisis psicológico, de problemas también, ¿no? Y en lo romántico también. Entonces, digamos que hoy en día las personas que están analizando el webtoon no solamente están viendo cómo puede durar este mercado a nivel global, sino también hay esta preocupación por mantener una huella coreana que pueda de alguna manera ser un sello de identidad y calidad. Cuando hablamos acerca de eso, entonces pensamos que hoy los webtoons están atravesados por la globalización. Ya no es solamente imprimir para Corea, imprimir para los coreanos, sino imprimir para el mundo entero. Y eso es muy interesante, es un proceso que tiene la misma característica o va a tener el mismo proceso que el K-pop, por ejemplo, ¿no? En el proceso de globalización, obviamente, llega a Corea un impacto de la cultura foránea. Pienso, por ejemplo, el impacto que tiene hoy en día los dramas, pueden ser los dramas coreanos, pero también las historietas, los mangas en Japón, mucho en la cultura japonesa, por ejemplo, tiene influencia. Entonces hay de todas maneras un impacto de lo que viene de afuera, de la cultura foránea, por decir así, y luego aquí es donde se va a generar como una suerte de sincretismo entre la cultura foránea y las tendencias locales, ¿no? ¿Qué es lo que Corea tiene para ofrecer? ¿Qué temáticas tiene para ofrecer? ¿Qué estilos tiene para ofrecer? Sumado a las técnicas, por ejemplo, técnicas de dibujo, técnicas de animación, que muchas veces de esas técnicas ha dado cátedra muchas veces Japón. Luego, una vez tenido este producto, nace el webtoon, que sería esta suerte de híbrido, digamos híbrido a esto, ¿no? A esta fusión entre lo que tengo yo de local con lo global, ¿no? Y a su vez, hoy por hoy, el webtoon coreano se vuelve parte de la cultura global. Es consumida a nivel transnacional porque está rompiendo fronteras. Hay personas, chicos, chicas que leen esto en Perú, que leen esto en China, por ejemplo. Entonces ya se vuelve un consumo transnacional y por ende estamos llegando al surgimiento de una cultura global, tal cual como el K-pop, tal cual como los K-dramas. Entonces, incluso hoy en día también se piensa de esa manera. ¿Cómo generar interés? ¿Cómo generar estos procesos? Es muy importante eso, pero nuevamente esos procesos también dependen de los factores locales, ¿no? Algunos problemas en el mercado de los webtoons. Hay algunos problemas, sí. De repente ya habíamos mencionado el tema de la paga, el tema de los escritores, por ejemplo. Otra cosa es a veces también, ¿cómo se podría decir? Hay una tendencia también de involucrar también los dramas. Por ejemplo, hay un drama que se llama Good Doctor, que también tiene su versión en inglés, ¿no? ¿no? Que también tiene su versión turca incluso, ¿no? Doctor Milagro, ¿no? Ya, en turco era, ¿no? Es que está en español y también tiene su versión en inglés, ya. Eso es coreano, ¿no? Eso es un drama coreano y que es igual, Good Doctor. Cuando salió Good Doctor, que fue un K-drama, lo dijeron, vamos a volverlo webtoon, porque todo lo webtoon es bueno y va a rayar, ¿no? Así como raya un webtoon de BTS, por ejemplo, ¿no? Pero no, fue un fracaso. Entonces, aquí también el asunto está, a veces no se tiene una perspectiva clara del webtoon, porque se hace un webtoon, o se hace de un drama un webtoon, pero no siempre te augura que funciona. Entonces, de pronto no se está percibiendo bien cómo es la composición de un webtoon para que tenga éxito. Se piensa que porque ya viene de un drama o porque viene de una peli, ya por ende va a tener éxito, y no es así. También hay casos inversos, desde luego. Hay webtoons que se han vuelto dramas, que se han vuelto películas,
y han tenido éxito o no han tenido éxito. Pero aquí la idea es un poco, creo yo, cuando hacen la reflexión, es tratar de ver qué podemos ofrecer, qué tiene el webtoon de fuerte para que se siga manteniendo, porque si no va a dar la impresión de pronto de que puede ser como un títere, como una cosa más que se negocia ya, que consumes y ya, y no es así, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿qué podemos hacer para que el webtoon tenga características por sí mismas, sin necesidad de depender de nadie? Y yo creo que sí es cierto, ¿no? Estaba mencionando el webtoon de BTS, que obviamente tiene mucho éxito, ¿no? Está de más decirlo, ¿no? Pero obviamente también hay historias que por sí solas van a escalar sus posiciones, ¿no? A ver, aquí, bueno. Yo creo que en esta parte voy a simplemente mencionar, ¿no? No sé si, a ver, así justo. Ah, mira, estoy acá viendo la hora. Voy a mencionar algunas cosas que de repente para que a ustedes les interese. Lo primero que voy a mencionar, que ya lo había mencionado, pero lo vuelvo a mencionar, es Beauty Water. ¿Por qué? Bueno, es el momento de recomendar webtoons. Beauty Water lo recomiendo porque Beauty Water es, hoy por hoy tal vez uno de los webtoons más leídos en Corea, y es uno que habla acerca de los temas problemáticos de la juventud, como la belleza, como los temas de el cuerpo, por ejemplo, esta belleza perfecta, y que ha roto esquemas en Corea, y en China sobre todo también. Y tiene una película, ¿no? de este webtoon, que fue famoso, que lo han leído un montón de personas, han sacado una película y pueden ver esta película y es muy interesante. Muy, muy interesante, porque es una persona que quiere ser bella y hace todo lo posible por serlo, compra por decir, una pomada para ser bella y termina literalmente siendo una villana de la historia, porque se vuelve tan mala, que hace todo lo posible por tener ese producto y por ser bella siempre. Estamos en el lado del terror. Yo creo que el terror se puede explotar muy bien. Les estaba comentando, aparte también de Beauty Water, que es terror, Joran, que es H-O-R-A-N-G, que era precisamente un webtoon de moda, con sonidos y todo, si es que quieres vivir la experiencia de lo terrorífico. De BTS, si quieres leer también está Save Me, ¿no? Si quieres leer, ¿no? Que también tiene su propia historia. Ahora, historia acá que es Killing Stalking, ¿no? Escrita por Koji, es del 2016 de Lexing Comics. El género de terror está bien visto, así como hay películas coreanas que hablan del terror, aquí también hay webtoons, muchos webtoons que tienen terror, ¿no? Y acá es, otra vez, la historia de la juventud, ¿no? Un joven universitario que es alguien perfecto, ideal, ¿no? Y de pronto, ¿qué pasa? Que en realidad es un asesino serial, para variar, ¿no? Entonces, esto de aquí dices que es un chico que sufre trastorno de personalidad, ¿no? Y está enamorado, pero como está muy súper loco, va a hacer todo lo posible por obtener a la persona que ama, no le importa a quién va a matar, ¿no? Entonces, sí, eso es súper horrible, pero vamos, tiene una mezcla de terror, de drama también, porque es un chico que tiene problemas, obviamente, dificultades para socializar, ¿no? Y que nos presenta cosas interesantes, ¿ya? Esto también ha sido animado. Hay otro que es la torre de Tower of God, que es la torre de Dios, ¿no? No sé si puedo proyectar eso aquí, que es de hecho se volvió anime. Vamos a ver si, no sé si me permitan. Voy a... Ajá, está compartiendo el sonido. Voy a esperar a que cargue. Ok, voy a compartir para los que están en...命をかけ、あなたは何を望んで塔に登るのですか？どこに行く？ようこそ神の塔へ。ごめんね、私は塔を登るの。置いていくな、僕は死ぬまでついていく。答えは常に塔の上にある。ラヘルが塔を登るテスト、お受けになりますか？
非選別者ね。非選別者。あんたみたいに自分で扉を開けて入ってきたよそ者のこと。っていうか非選別者のくせに弱そうね。こんにちは、選別者の皆さんたち。塔の2階へようこそ。ここはあなた方が塔に登るにふさわしい人物かを判断するテストの階。逃げ切ってみろ。なんで俺を殺そうとするんだお前。さてと、いい獲物はいるか。塔を登れば全てが手に入る。塔の頂上にはこの世の全てがあり、この世界を手に入れられる。神になれる。これは星を見たくて塔を登る少女ラヘルと、そんな彼女がいれば何もいらない少年夜の終わりと始まりの物語。Muy bien, ahí lo pueden ver ahí está justo donde lo pueden ver. Mire, uno dice, wow, oye, pero me parece, es un anime, ¿no? Claro, es un anime, es un anime japonés. Ahora tú te preguntas, ¿cómo los japoneses están adaptando webtoons? Sí, lo están haciendo, ¿no? Para que hagan algo así es porque realmente el webtoon ha sido realmente muy, muy bueno, ¿no? Porque webtoons, hay un montón de webtoons, pero digamos que estas historias, pues no todas iban a ser anime, ¿no? No todas son consideradas anime. Ahora, lo que me llama la atención también aquí viendo esto también es el tema de la fantasía, ¿no? Les había comentado que en 1959 está esta historieta coreana llamada Life is Life, que además tenía un personaje incaico, ¿no? Que también era raro. Pero lo mencionaba porque fue la única historieta en décadas de fantasía, de ciencia ficción. Mayormente se ha trabajado con temáticas realistas, ¿no? Temas de historia, novelas, amor, deporte, pero finalmente realistas. En cambio, hoy en día, y eso lo estaban viendo también en las estadísticas de lectura, hay un buen porcentaje, casi una tercera parte de lectores de webtoon que leen cosas de fantasía. Y es como si de pronto Corea como que hubiera encontrado un poco más esa chispa, o se hubiera reencontrado un poco con esto, que en un principio no dio auge, ¿no? Que no floreció. Y si te preguntas por qué es que después no hay más como sci-fi, ¿no? De ciencia ficción, es porque muchas veces eran censuradas. Hago mucho énfasis en eso, porque para que se publiquen muchas veces tenían que publicarse por lo bajo, o rápidamente, por cualquier cosa te censuraban. Entonces es por eso que tal vez este tema de la imaginación o de la creatividad ha estado mutilado durante mucho tiempo. Y bueno, es interesante que esta historia, que además es de Torre de Dios, que habla un poco de la situación de Babel y todo, no es solamente un anime fantasía, no muy cursi, ¿no? Sino también tiene temas ahí interesantes también, ¿no? Acerca de las personas, de sus objetivos, ambiciones, etc. Esto también, si te gustan los zombies. Este de acá es que también ha sido una película, pero que empezó en un webtoon, ¿no? Que ha sido una película. Así que si te gusta Tren a Busan, si te gusta estos, ya saben que los coreanos hacen muy bien el tema de los zombies, ¿no? Aquí también el tema de que debes luchar por sobrevivir. Esto también va en sintonía un poco, ¿no? Fantasía, género de terror también. Y dentro de todo, la idea siempre está como pensar dentro de todo, replantear la idea de los jóvenes, qué es lo que están viviendo en ellos, cómo se relacionan con el entorno. Dentro de todo también hay ciertos valores, ¿no? Que se pueden observar, ¿no? Bueno, no, eso sí creo que no me da tiempo para poner, ¿no? Ah, no, yo creo que aquí ya retrocedo. Voy a dejar de compartir entonces pantalla. Eso ya era el manga. Y nada, muchas gracias por su atención. Muy bien, queremos agradecer a la profesora Daisy Saravia por tan interesante conferencia. Obviamente estoy seguro que están ya llegando a través de Zoom los aplausos. También, bueno, podemos dar aquí presencialmente un aplauso a la profesora Daisy. Más bien, aprovechando el tiempo, no sé si hubiera alguna pregunta. Alguien hizo no una pregunta específica, pero deriva en una pregunta sobre el tema de la comercialización de los webtoons entre Corea, China y Japón. Yeah. Bueno,
creo que, no sé si lo tenía en el PPT, pero en todo caso, yo creo que aquí el tema de la comercialización de los webtoons es una situación mucho más difícil porque hay muchos reportes que notan que no se le da el valor al artista. Yo creo que me puedo quedar en ese punto, de repente para no extenderme mucho, pero cuando estaba analizando también los que son los manhwas, que son las historietas chinas, también hay un tema así, que continúa hasta el día de hoy, que a diferencia de la industria japonesa, muchas veces los escritores o los dibujantes de estas historietas en Corea o China son mal pagados y son explotados, ¿no? Y eso también, ¿por qué? Uno dice también porque todo tiene una historia, todo tiene un recorrido. Y es que al inicio, cuando empezaba a aparecer las primeras historietas, recuerdo que no había, decía, no había universidades o facultades dedicadas al arte. Y en Japón sí había, cosa que después va a impactar porque después no va a haber personas que tengan esta capacidad. Y no había porque no había un interés del Estado, imagínense, o sea, ¿no? Incluso en China no había. Y es después que ya tiene un boom las mangas japoneses y que empiezan a prenderse las pilas y decir, bueno, hay que apostar ahora por lo nacional, por nuestras historietas coreanas y chinas. Y recuerdo que en esa época, que es 80s, que es, los 80s es para mí determinante en estos dos países, es que se empieza a apostar, ¿no?, desde el gobierno por formar industrias, proyectos editoriales, pero ahí recién. Y es por eso que todavía no hay un mejor, ¿cómo se puede decir?, una mejor comprensión de quién es un escritor, cuál es su valor como escritor, quién es un dibujante, eso. No ha habido una historia o un trayecto que sí lo ha habido en Japón, cuando sí desde el inicio se había apostado por esto. Entonces yo siento ahí que ese puede ser el problema. Se puede estar llegando simplemente al querer consumir. Vamos, que esto vende, que esto hay que hacerle publicidad, que la publicidad vende y todo, pero a costa muchas veces de trabajo artístico. Y ese trabajo artístico es algo que hoy en día la gente se está preocupando, y yo creo que desde el gobierno también. Cuando yo les digo que esto del webtoon está de moda, lo es, porque tú andas las páginas en Corea y está muy en auge, muy en apogeo, sí, totalmente. Y lo puedes ver gratis y todo. Muchos piensan que es la tercera ola de la ola Hallyu, o sea, hay una gran preocupación por esto. Pero también hay de llegar a esto, de hacerlo global para un público, pero con los estándares de calidad claros y con, digamos, con una mejor, ¿cómo se puede decir? Con una mejor calidad también para los artistas, ¿eh? Eso también nos puede llevar a reflexionar en eso. Muy bien. No sé si hubiera alguna pregunta aquí. Sí, hay una pregunta del público presente. Bueno, hay dos preguntas. Tenemos unos minutos, sí. Primero Danilo. Ahí tiene el micro. Hola, Daisy. Tengo una consulta en mi desconocimiento del tema, por eso estaba muy atentamente escuchándote. Que alguna vez también, a raíz de una consulta sobre la comparación manhwa y manga, tuve la oportunidad de ver un libro, creo que se había publicado en inglés, donde comparaban algo de los dibujos. Usted estaba atento en qué momento quizás te hacía una referencia y le hiciste de otro modo. Y por eso quiero consultártelo. Se decía que en el caso del manhwa, a diferencia de los dibujos del anime japonés, eran mucho menos arquetípicos. Es decir, la gráfica de la animación japonesa eran siempre como grandes seres, arquetipos, personajes como invulnerables, mientras que en el caso del manhwa coreano, eran personajes que a veces representaban las ropas rurales, este blanco, y yo no conozco más de cine, ¿no? Me sonaba eso como lo que uno veía a veces en el juego del calamar, incluso en Parasite, como familias pobres, etcétera, dignidad, el padre coreano, como que eso era representado, era mimetizado en estas horas. No sé por qué tuve la idea, la impresión, y ahí quiero, a ver si me puedes ayudar, que quizás efectivamente podría haber como ese contraste, ¿no? Frente al gran personaje arquetípico, aunque me entró a la duda cuando tú mencionaste lo de la fantasía ahora último, efectivamente había una representación distinta, mucho menos arquetípica en el caso coreano, y que quizás eso representaría como estas prerrogativas como del pueblo de la nación coreana, representando como este sufrimiento, esta precariedad, frente como al éxito del mundo japonés. Eso. Ok, sí, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que sí es cierto. Creo que cuando se inicia el manhwa, y que creo que todavía está pegando en el webtoon, es retratar la vida cotidiana. Creo que estaba ahí en una de las características
esto de la vida cotidiana, de los personajes sencillos, simples, creo que obviamente ha tenido un reflejo respecto del asunto social que ha tenido. Yo me acuerdo que incluso cuando apareció Life, que fue este héroe, no volvió a aparecer héroes. No hay héroes coreanos. No hay héroes coreanos, porque hay una percepción durante mucho tiempo, a veces un poco negativa también, ¿no? Y más bien yo creo que para el caso chino o para el caso coreano, siempre esto es como, la historieta es un espacio de reflexión de la sociedad. Y en una situación de crisis, puede ser política, social, problemas, digamos, no se apuesta tanto por estos personajes que pueden ser de pronto los japoneses como fuertes, ¿no? Como los Gundam, por ejemplo, como Astoy, que pueden ser además figuras de la modernidad también, ¿no? Del progreso, claro, ¿no? En cambio acá no es tanto así. Es personajes que desde su entorno, desde sus pequeñas victorias, ¿no? Pueden ser de alguna manera rescatables, ¿no? Y se enfoca ahora mucho en la juventud. Y eso también, a veces a mí me parece que incluso ha cambiado hoy en día los shoyos japoneses, los webtoons o los manguas. ¿Por qué? Porque digo esto, porque digamos que los webtoons hablan de cosas fuertes, hablan de cosas como suicidios, depresión. Y uno cuando leía shoyos en el 90, ¿no? Leía Sailor Moon, leía, ¿no? Candy, ¿no? Y esto, que también tiene sus problemas, pero no a ese nivel de heavy. Lo digo porque es verdad, sí. O sea, ahora la situación es mucho más fea. Tú ves ahí en un webtoon y de pronto la pareja en el capítulo 12 murió, se suicidó. Entonces, eso también, ¿no? Es una manera un poco como de traerte un poco más a lo real, a los problemas que hay hoy en la actualidad, que creo que podría yo destacarlo, ¿no? Como temática del webtoon, ¿no? Están cambiando, sí. En los mangas ahora japoneses, incluso por influencia de los webtoons, yo digo eso, ¿eh? Tenemos Orange, tenemos a un ojo dorado, por ahí, sí, ¿se acuerdan? Para los jóvenes, todos son depresivos, es un lagrimón, un litro de lágrimas. O sea, y eso antes no era más bien, tú leías el shoujo porque, vaya, vas a encontrar un chico, ¿ya? Pero no, ahora no, ahora es difícil, ahora es diferente. Y tenemos un par de minutos para la última pregunta, antes de pasar a la siguiente conferencia. Muchas gracias. Fue interesante, me pareció muy interesante. Y bueno, es una pregunta y un comentario. El comentario primero, cuando mencionaba al principio el tema de iPhone contra el Mac, bueno, es un enfoque interesante porque en esos años todos los productos audiovisuales japoneses estaban prohibidos en Corea. Sin embargo, llegaban clandestinamente, entonces los productores locales lo que hacían era adaptar, por lo menos uno de la estética del robot iPhone con el de Mazinger es un plagio, eso no es una copia, es un plagio. Incluso se puede ver en YouTube el intro de Mazinger de iPhone, es lo mismo, es lo mismo. Pero bueno, ese es el comentario que estuvo muy interesante esa parte. La pregunta es si el hecho de que en Corea se maquila mucho anime y mucho dibujo para la industria japonesa, tendrá que ver también con el desarrollo del manhwa. O sea, ¿tiene alguna relación o son sectores los que maquilan para los japoneses y los que producen el manhwa en Corea totalmente diferenciados? Muy bien, gracias. Yo creo que justamente que comentaba acerca de la copia, pues es cierto, ¿no? Y también ese es un problema, el tema de copiar. No sé si hasta ahora sea un problema, no lo sé. Pero lo que pasa es que usualmente al inicio literalmente se hacía eso, ¿no? Copiar literalmente la historia. Y lo que se ha buscado es tratar de buscar temas precisamente que se salgan de la copia, ¿no? De este tipo de copia para que no caiga. Porque incluso yo me acuerdo que editoriales japonesas en su momento le han hecho juicio, tanto a China como a Corea, de las editoriales por copiar descaradamente. Pero aquí también hay otro asunto. Hoy en día, por ejemplo, y eso está mal, yo también pienso, ¿no? Esto de copiar, por ejemplo, de un drama tal, calcarlo y enviarlo al webtoon, es porque no se está pensando en generar argumentos interesantes, originales. Y ese también va a ser una tara, todavía hay una tara ahí, algo que está arrastrando que es negativo, ¿no? Sí. Antes de los webtoon me dice acá, primero fue los mangas japoneses. Obviamente, sí, ajá, sí.
Yo lo ubico los mangas para el Zoom en el 50, 58, finales del 50, ¿no? Entonces, como les decía, creo que el tema de la originalidad también es algo que se puede también pensar como algo todavía a cimentar más, ¿no? Porque si se quiere que esto continúe y se quiere consolidar, tiene que tener una seña. De ahí que, por eso es que el factor de localización, que sería cuando se habla de procesos, de productos culturales, tiene que tener un factor local, único y original que lo desprenda de eso, porque si no, lo que va a pasar es que después incluso hayan conflictos legales, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias nuevamente a la profesora Daisy Saravia por esta, como ya dije, interesante conferencia. También a través de las redes ya han estado preguntando por los cursos que ofreces y efectivamente ofrece ahora mismo 2 seminarios para el Centro de Estudios Orientales. Ya hemos compartido el enlace. Pueden entrar los que están presentes también a la página web del Centro de Estudios Orientales, el CEOPUC-EDUP. Y ahí definitivamente ahí tienen la oportunidad de poder disfrutar de las clases de la profesora Daisy. Muchísimas gracias, Daisy. ¿Nos puedes, por favor, acompañar? Porque viene la siguiente conferencia. Y quiero invitar al profesor Song, que ya está conectado, para que pueda activar su cámara. Quiero ubicar al profesor Song. Buenas tardes. Bueno, ¿se escucha bien? Bueno, ahora en Seúl son las 8 de la mañana y a las 9 tengo que dar la clase. Entonces estoy en mi oficina de la universidad.